Ya llevamos mucho tiempo confinados, pero ¿os acordáis cómo empezó todo esto? Sí, al inicio del estado de alarma. El rey Felipe VI anuncia que renuncia a la herencia que le corresponde de su padre y retira al rey emérito la asignación que le corresponde de los presupuestos. Pero, ¿cómo hemos llegado ahí? Y qué buen momento eligió, ¿no? Con todo un país confinado en su casa y pendiente de una pandemia. Pero bueno, yo no me he vestido así para hacer de Felipe VI, ni de Juan Carlos I. No. Os voy a contar quién soy. Porque es bueno conocer la historia para aprender de ella. Soy María Cristina de Borbón, dos Sicilias. ¿Sí? Ah, ¿que no me conocéis? ¿Que sabéis poco de mí? ¿Por qué será? Pues os voy a contar un poco. Porque fui primero reina consorte. Sí, me casé con Fernando VII. Él en cuartas nupcias. ¿Qué se quería? Pues descendencia. No había tenido hijos. Y había que preservar la estirpe borbónica. Así que rápidamente le doy dos hijas. Poco importaba para el matrimonio que yo fuera su sobrina y que nos lleváramos más de 20 años. Lo importante era lo importante, sí, efectivamente. El caso que tengo dos hijas y el rey rápidamente, ¿qué hace? Deroga la ley sálica. ¿Os acordáis de lo que era la ley sálica? Sí, esa por la que las mujeres solo llegarían a reinar si no había descendientes ni por línea directa ni lateral. Es decir, varones, hijos, hermanos o sobrinos. Y eso sí que lo sabía. Así que, rápidamente, derogada. Le doy dos hijas y él rápidamente muere. Mi primogénita tenía solo 3 años, Isabelita, y se la proclama reina. Yo soy una viuda afligida. ¿Afligida? ¿En público? Afligida en público porque a los 3 meses de morirse Fernando VII, yo me caso. Eso sí, en privado. Porque me caso con un sargento de mi guardia, Fernando Muñoz. Sí, Fernando Muñoz, el hijo del estanquero de Tarancón. Claro, si yo me caso con alguien de otra estirpe social, que no es de mi linaje, necesito el permiso del Parlamento. Y además, perdería todos mis títulos y privilegios. Si no. Así que, en secreto. ¿Y por qué me caso? Pues porque soy muy religiosa. ¿Y qué es eso de mantener relaciones extramatrimoniales? No, relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¡Ah! ¿Pero qué me decís? No. Así que me caso. Pero que no se entere nadie. Aunque casi todos lo sabían. Se corría por ahí una copla que decía: la regente es una dama casada en privado y embarazada en público. Sí,
porque hasta 8 hijos tuve con él. Y claro, era difícil mantener a escondidas mis embarazos. Pero yo, R que R, ni soy una mujer casada, ni me embarazo. Es todo mentira. Así que, cuando mis hijos nacen, rápidamente les mando a París. Porque nadie se puede enterar. Yo no puedo perder mis privilegios. Era elegir entre trono o amor. ¿Y yo qué hice? Pues elegí los dos. ¡Qué tontería! ¿Para qué quitarse ninguno? Había otra copla que decían los carlistas, sí, porque no hemos hablado, pero claro, si nos remontáramos a la historia tendríamos que hablar de la primera guerra carlista contra mi tío Carlos, que quería también el poder. Bueno, el caso que los carlistas cantaban eso de clamaban los liberales que la reina no paría y ha parido más Muñoces que liberales había. Soy la reina de la copla. Sí, porque tengo una copla, tengo una canción propia que luego se ha hecho muy famosa porque un cubano le añadió letrilla y se ha hecho muy famosa, sí, esa de María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Ah, que no sabíais que era por mí. Pues ya os lo digo yo. Esa soy yo. María Cristina. Esa. El caso que a mi corte la llegaron a llamar la corte de los milagros. ¿Por qué? Porque todo el que se arrimaba a ella se hacía rico. Y yo, la primera. Mi propio biógrafo dijo que yo tenía un defecto. Y era mi ansia de oro. ¿Y qué pasa por eso? Yo era la reina del pelotazo y las comisiones. Ande yo caliente. Bueno, el caso que ahí tuvo que llegar el señorito Espartero. Y me tuve que ir al exilio. Porque sí, porque Espartero me amenazó con hacer público mi acta de matrimonio. No sé cómo se haría con él, el cabrito. Ahora, eso sí, antes de irme le dije eso de te hice duque, pero no conseguí hacerte caballero, porque para dama yo. Sí, señor. ¿Qué os creéis que me fui descalcita? Vacié la hucha de lo que yo misma había llamado el bolsillo secreto de patrimonio nacional. Sí, me llevé de ahí unos milloncitos de reales. También obras de arte, otros milloncitos en joyas, muebles. Bueno, que nada, que me fui a París y hasta me compré un palacito, porque hay que vivir moderadamente. Y no estuve parada en el exilio, no. Lo primero que hice, conseguir que el Papa legitimara mi matrimonio, porque yo no podía estar en pecado. Ahora que ya todos lo sabían, porque Espartero lo que me había amenazado lo cumplió. Y sacó mi acta de matrimonio. Bueno, me da igual. El Papa dijo que era legal. Y ahí estoy yo, desde Francia. Conspirando un poquito. Hasta intenté que en Perú volvieran a restaurar la monarquía. Y
En España también. Apoyé la sublevación de O'Donnell, Prim y Narváez. Y ala, de vuelta del exilio. Venga, aquí en España ya reinaba mi hija, Isabel II. 13 añitos tenía. ¿Que cómo reinaba ya sola? Pues porque si es para mandar, se declara la mayoría de edad cuando se quiera. Total. Bueno, pero mi hija, claro, se había educado en mi corte, una corte corrupta, y aparte tenía 13 añitos. Yo podía seguir mangoneando por aquí, por allá. Venga, que se me cae la banda. Por aquí, por allá. En todos los intereses industriales, porque ahí estamos, en el inicio de la revolución industrial. En todos tenía yo intereses, en todos los proyectos industriales. Daba igual que fueran las navieras, el comercio de la sal, el de los negreros, el del ferrocarril, claro. En todos estaba yo. Porque si yo tenía la concesión, pillaba subvenciones. ¿Que no la tenía? Comisiones de aquí y de allá. El caso era trincar. Otra cosa que hice fue instigar un poquito para casar a mi hija con Francisco de Asís. ¿Qué pasa porque fuera gay? Pues nada. A ella también la llamaban la frescachona, que a mí eso no me gustaba, porque a mí no me gustaba que mi hija fuera así. No, porque yo era muy religiosa. En fin, lo que hay que hacer por los hijos. El caso que me creía impune. Y ahí vino O'Donnell, fíjate que yo la había apoyado en su tiempo. Incluso le mandó una misiva, una cartita a mi hija. ¿Y qué le decía? Pues que yo tenía una insaciable sed de oro. Y hablaba de prebendas y monopolios. El caso que nada, que me tuve que largar otra vez de aquí. Porque nada, hubo eso de la Vicalvarada, sí, una sublevación del ejército, un levantamiento militar encabezado por el propio O'Donnell, lo que yo había hecho por él. Y aunque quedó en agua de borrajas, pues lo que pretendían era quitar del gobierno a Sartorius. Sí, ese que llamaban el favorito imbécil. Porque el primer ministro Sartorius tenía una misión principal: tapar toda la corrupción de mi corte. El caso que nada, no me quedó más remedio que volverme al exilio. Bien apañadita, eso sí, bien apañadita. Sí. Y aunque en 1869 en el hemiciclo, después de la revolución aquella, esa que dijeron, que llamaron la gloriosa, se llegó a pronunciar mi nombre como la saqueadora de España, ahí sigo, con una estatua junto al Museo del Prado. Ahí tengo mi estatua. ¿Y mis descendientes qué? Ahí tenéis. Bueno, mi hija también, ya sabéis, tuvo que irse de España. Y mi bisnieto, Alfonso XIII. Ese del que dijo el Valle Inclán, ese de que la República no le echó por rey, sino por ladrón. El caso que él
Ahí vivió un exilio de hoteles de lujo, casinos, safaris. ¿Os suena de algo lo de los safaris, no? Ujú. Pues sí, porque él se fue con un dinerito. Él lo tuvo así con temas de apuestas y tal, y con las carreras de galgos. Creo que también como putero. Incluso con el cine porno. Bueno, y su hijo, mi tataranieto, don Juan de Borbón. Sí, ese que no llegó a reinar, pero que al morir había dejado una fortuna de más de 1.100 millones de pesetas. Algunos en cuentas en Suiza, que se repartió entre sus 3 hijos. Y su hijo, Juan Carlos I. Sí, ese que Felipe VI ha renunciado a su herencia. Sí, ese que ¿por qué salió todo este escándalo? Uy, pues por mala suerte, porque el pobre se fue de safari a Botswana. Sí, allí con su amante, con Corina. Qué mala suerte, se rompió una cadera. El caso que, aunque salió y dijo eso de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Fue tal el escándalo que en Suiza empezaron a investigar y la banca suiza fue y le mandó vaciar las cuentas offshore. Y la propia Corina declaró que le había transferido 65 millones, así que la había regalado. Porque en una cuenta había más de 100 millones de euros. Creo que algún milloncito también fue para alguna otra amante y tal. Pero ¿cuánto necesitaría el rey emérito para conseguir los 100 millones de esa cuenta? Necesitaría medio milenio de salario real. ¿Qué habría detrás? ¿Regalos de alguna dictadura como la saudí que dicen? ¿Blanqueo? ¿Fraude fiscal? ¿Prebendas? No sé, el caso que es bueno conocer la historia, porque el refranero que es muy sabio dice de aquellos barros, estos lodos.